Hola, ¿cómo están mis divinas, mis divinos? El día de hoy, peripecias de una manicurista. Así como yo. Mientras platicamos, voy a arreglar mi manita derecha. La izquierda ya me la arreglé. Generalmente siempre me arreglo primero la derecha y cuando la termino empiezo con la izquierda porque es más fácil. Y pues voy a aprovechar esto que ya está viejo, lo voy a devastar para empezar a hacerle esta decoración. Y mientras pues les empezaré a platicar por qué elegí yo ser una manicurista, ¿verdad? Pues miren, les voy a contar que resulta que yo allá en mi país natal, en mi ciudad, yo estudié la carrera de cosmetología. Y la estudié, que se llamaba, en la Ciudad de México se llamaba Cultora de Belleza. Y era un año bien bonito. Nos enseñaban de todo, de todo. Estuve en la generación 86-87. Porque yo me esperaba que mis niñas estuvieran en el kinder para poder irme todos los días a la academia. Y pues teníamos una maestra que ponía mucho énfasis en lo que era el cabello, sobre todo corte de cabello. Y pues yo me especialicé en ese tiempo mucho en corte de cabello, en peinados, un poquito en tintes, no mucho, porque en aquel tiempo nada más se usaban unos rayitos que se hacían con la gorrita, los retoques, el cambio de color, correcciones y eso. Pero por ejemplo la técnica que ya luego conocí yo acá en Estados Unidos, esa técnica del foil, del papel estaño, eso allá no, yo lo vine a conocer acá. Pero fíjense que de lo que menos nos enseñaron fueron de las uñas, del manicure, del pedicure. Creo que pedicure ni siquiera nos enseñaron cómo era un pedicure. Y allá en México yo veía que en algunos salones de belleza lo hacían así como muy rudimentario, ¿verdad? Que las personas subían su pie en el regazo de la pedicurista con una toalla, una palangana, y allí les arreglaban los pies. Pero yo nunca me dio curiosidad eso de arreglarme los pies con alguien más. Yo siempre me los he arreglado solita. ¿Será porque soy muy cosquilluda, muy delicada de los pies, que no dejo que me los agarre otra persona? Yo siempre me echo mis pies. Bueno, el caso es que cuando llegué a este país, pues yo pensé que las cosas eran igual que allá en México, que yo soy de México. Y pues imagínense, yo empecé prácticamente, por decirlo así, en este país la década de los 90, ¿verdad? Yo llegué a principios de los 90 a este país, sí. Y yo no sabía que aquí había tantas restricciones, tantas prohibiciones, tantos requisitos para cualquier cosa. Yo no sabía nada de eso. Ni siquiera es que no me imaginaba, no le había preguntado a mi pareja, ¿no? Ay, pues un día les platico, tal vez haciendo las uñitas o un maquillaje, todas las sorpresas que yo me llevé en este país, que pues fueron raras, pero sobre todo muy desagradables, ¿no? Y resulta que para que yo pudiera trabajar en lo que yo sabía, que era un salón de belleza, pues que yo tenía que volver a estudiar toda la carrera, que para que me hicieran acá el examen. Y además a donde yo vivía, pues eso no existía en español. La academia que estaba cerca de donde yo vivía, en una ciudad que se llama Alhambra, pues todo en inglés, porque la mayoría de las personas que vivían allí eran asiáticas. Y a mí como que se me hacía muy injusto, pues que si yo ya tenía mi diploma y mis conocimientos, tuviera que volver a hacer otra vez la escuela. Porque yo no entendía que aquí
no les interesa mucho si tú sabes trabajar o no tan bonito, ¿no? Lo que les interesa aquí es que sepas las leyes y las reglas de salubridad y no vayas a cometer o alguna situación en donde vayas a contaminar a algún cliente con alguna enfermedad, vaya a haber contagios, ¿verdad? O sea, todo esterilizado, todo sanitizado, todo limpio. Y pues sí, tienen razón, luego yo comprendí que sí tienen razón. Pero pues en ese momento yo, pues dije, no, pues como que yo no quería pasar por las reglas de aquí de los gringos. Bueno, no sé. Pero además, así como que yo veía muy difícil la situación si no tienes el inglés, si no tienes el idioma. Entonces, antes de hacer nada, me fui a la academia de inglés. Me fui a estudiar inglés como 3 años. Ay, pues de no saber nada de inglés, aprender lo que aprendí en 3 años, pues fue mucho para mí, ¿no? Aunque insuficiente, porque de alguna manera pues yo sigo teniendo acento. A veces digo las cosas mal. Bueno, el caso es que una vez que ya me sentí yo un poquito más segura con el inglés, pues iba a regresar a la academia. Pero pues pasan muchas cosas en la vida, mis divinos, mis divinas. Pasan muchas cosas y pues yo vengo mal de fabricación. ¿Por qué vengo mal de fabricación? Pues porque yo vengo malita de mi columna desde niña. La toalla no está sucia, está vieja, pero no está sucia. Bueno, entonces pues cuando ya vienes mal de fabricación, nunca te imaginas que pues más joven vas a llegar a tener problemas de salud. Y yo pues desde niña, ¿verdad? Me encontraron un problema en la columna vertebral grave, pero pues al principio mi juventud me ayudó mucho, mucho. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, poco a poquito, ¿verdad? Mi columna se fue volviendo cada vez más intolerante, más intolerante. Y pues lo que yo tengo no... Ahora ya tiene cura, ya tiene remedio. Pero en mis tiempos, cuando yo era niña, era un remedio muy drástico, más malo que bueno. Y ya cuando hubo remedio para mi enfermedad, yo ya era demasiado grande y ya no podían hacer nada por mí. Y entonces poco a poco, pues, mi columna empezó a tener menos y menos tolerancia. Y pues yo no puedo estar mucho tiempo parada, no puedo estar mucho tiempo sentada, no puedo caminar mucho como cualquier otra persona. Aquí nos llaman handicaps. O sea, antes eran minusválidos, inválidos, y ahora pues de alguna manera nos dicen con necesidades diferentes, necesidades especiales, ¿no? Pero pues yo siempre he tratado de echarle ganas a la vida, a mi situación. Y bueno, no me estoy quejando, pero les estoy explicando pues que yo ya no, todavía no voy a usar estos. Me equivoqué. Voy a hacer este polvito. Bueno, ¿cuál es este polvito? Es este. Voy a hacer una almendra. Bueno, el caso es que por la situación de mi columna, yo dije, ya no puedo estar mucho tiempo parado así como antes, ¿no? Mucho tiempo, por ejemplo, cuando estaba allá en México, y ustedes, por ejemplo, no se imaginan, pues una cosmetóloga tiene que estar parada todo el tiempo, pues haciendo los cortes, haciendo los tintes, haciendo los peinados, así como que yo ya vi que eso yo ya no iba a poder hacer, ¿no? Entonces yo, pero pues ¿qué voy a poder hacer? Pero todavía no estaba tan mal, por ejemplo, ahorita ya pues ya estoy peor que en aquella época, ¿verdad? Fue cuando pasé por una situación bien triste, ¿no? Tuve un embarazo que pues que no llegó a término, se murió mi bebé adentro de mí. Y fue una depresión bien
bien triste, bien feo, ¿no? Y pues lejos de mi familia, lejos de mis amistades. Y bueno, decidí que tenía que seguir adelante, pero no sabía cómo, estaba yo muy triste. Y bueno, yo antes, ¿verdad? O a lo mejor todavía, cuando me ponía muy, muy triste, a mí me gustaba ir a hacerme algo, al salón de belleza o a comprarme algo nuevo, un vestido, algo así como, yo sé que es vanidad, que es una tontería, pero de alguna manera, anímicamente, pues se distrae uno, ¿verdad? Y yo siempre cuando llegué a este país le veía las uñas a las ejecutivas, a las cajeras, a las secretarias, les veía sus uñas acrílicas, tan bonitas porque allá en México todavía no llegaban. Allá era otro tipo de uñas, muy rudimentarias, pero no, las de aquí bien hermosas, bien bonitas, y pues yo sabía que eso era algo caro, que eso era algo costoso, me lo suponía, ¿verdad? Y siempre pensé, ay, un día yo me quisiera poner de esas uñas, pero pues han de ser bien caras. Y así como que decía, ¿yo para qué, verdad? Si estoy aquí en la casa haciendo la comida, cuidando a mis hijas, ¿para qué voy a querer yo unas uñas así de bonitas como esas? Pero esa vez estaba yo tan triste, esos días después de que murió mi bebé. Y mi esposo me vio así muy triste y me dijo, pues, ¿qué quieres? ¿Qué se te antojaría? Entonces que le dije, pues, quisiera unas de esas uñas bonitas que traen las muchachas, ¿no? Porque pues era así como un lujo. Y pues mi esposo me llevó, me acuerdo que me llevó lejos allá a Los Ángeles. Y yo no conocía a nadie, ¿verdad? Y ahí en una esquina, en un negocio que estaba en una esquina, estaba un chinito, ¿no? Un asiático con su negocio de uñas. Y pues yo entré y le señalé unas uñas. No tenían color ni nada. Yo no quería que me pusiera color. Yo nada más quería verme mis uñas largas. Porque les voy a decir que yo, por genética, mis uñas a mí no me crecen. Siempre se me van quebrando. Y no es por mala alimentación ni nada, es genético. No soy de uña larga, pues. Y entonces yo siempre me andaba poniendo de cajita y así, ¿no? Para arreglándomelas de alguna manera. Y ay, que voy con este señor. Y por primera vez me puso unas uñas acrílicas. Ay, mis divinos, mis divinas. Yo no paraba de verme mis manos día y noche me veía yo mis manos. Se me hacían tan bonitas con esas uñas tan largas, porque me las hizo largas. Cuadraditas así como esta, pero más así como larguitas yo las escogí. Y luego tan lindas que me las hizo, muy buen trabajo. Y cuando me las estaba haciendo yo reconocí los olores de los acrílicos antiguos que usábamos allá en México para hacerles, digo, unas uñas muy rudimentarias que duraban poquitos días, ¿no? Otra técnica así muy parecida a lo que viene siendo ahora la forma dual, pero pues en aquella época era así como muy primitiva esa técnica. Y pues, yo bien emocionada, viéndolo trabajar, en mi mente de veras que pensé, algún día, yo voy a aprender a hacer esto. Dije, voy a aprender a hacer uñas. Y pues ya sucede que pasó el tiempo. Y por cierto, el chinito ni siquiera me explicó que yo las tenía que rellenar. Nada me dijo. Nada más me las hizo y ya. No me explicó que yo tenía que regresar a rellenármelas cada 15 días para darles un mantenimiento. Pues esas uñas las traje hasta que se me cayeron. Y pues ya no me volví a poner, ¿no? Porque pues les digo, para mí era caro. Y más adelante regresé a la Ciudad de México de visita. Cuando yo voy a México, mis divinas, mis divinos, me cargo de energías. Unas energías bien especiales, bien bonitas. Por eso me gusta ir. Aunque pues tristemente ya tiene muchos años que por alguna o por otra cosa no he podido regresar a mi país. Yo me voy a México y me voy al Zócalo. Y a muchos lugares, ¿verdad? Pero yo me voy al centro a ver a los danzantes aztecas, me voy al Templo Mayor, no sé, yo allí algo pasa que yo me cargo de energías positivas.
y cuando regreso a Estados Unidos, regreso renovada, como un ave fénix, no sé, bien bonito. Y pues yo fui allá a México, estuve 4 semanas y cuando regresé pues muy fuerte, muy contenta, y fue cuando tomé la decisión, yo quiero aprender a poner uñas, ¿no? Y me di a la tarea de buscar una academia en donde me ayudaran un poquito con el español, porque yo fui a la academia de allá de Alhambra, donde yo vivía, pero era un maestro bien payaso. Era un maestro español de España, pues. y y entonces yo le decía, yo quisiera que me dieran las clases en español. Y no, pues tendréis que aprender inglés, me decían. Y yo decía, sí, pues yo me fui a la escuela de inglés, pero me gustaría que mis libros y mis exámenes o lo que se pudiera un poquito en mi idioma. Y no quería el maestro, pero más que nada es que en esa academia no daban la carrera de manicurista solamente, sino que uno tenía que estudiar toda la carrera otra vez. Y salía muy caro y se tardaba creo que 1 año y medio, ¿no? Y pues yo andaba busque y busque dónde me dieran el curso de manicurista. No me acuerdo cómo, entre llamadas, y es que pues fue hace muchos años, fue en el 96, fíjense. Di con una academia que se llama, creo que aún existe, se llama, ¿cómo se llama esa escuela? Aquí tengo mi diploma enfrente y no lo alcanzo a ver qué dice. Los Ángeles Beauty College, así se llama la escuela o se llamaba. Y pertenecía a unos hispanos la escuela. Y bueno, yo fui a que me dieran razón y todo. Y no, pues sí, resulta que allí me daban la carrera solo de manicurista. Pues lo demás yo ya lo sabía, ¿verdad? Y me preparaban para mi examen, de State Board. Viene siendo un examen de salubridad que uno tiene que pasar aquí ante el Estado, ¿no? Ay, pues, pero además me daban el libro en español y bueno, iba a tener una maestra en español y un maestro en inglés. A mí se me hizo muy bien, me gustó mucho la idea, me gustó la escuela y eran 900 horas, 400 horas, que si uno las hace muchas horas diarias o mediodía diario, en 3 meses puedes acabar el curso. Y yo me apuré. Y en aquella época el curso costaba $1000, era bastante dinero, ¿no? Ahora sé que cuesta $5000, $6000, muy caro. Había muchas cosas en aquella época. Yo creo que les voy a hablar de eso ahorita, ¿verdad? Porque pues empecé así a platicarles de por qué me decidí por ser manicurista. Bueno, en primera fue por salud y en segunda fue porque me gustaba mucho lo de las uñas. Y bueno, el caso es que hice hice mis 400 horas. ¿Y de qué se trata? Bueno, creo que sigue siendo igual. Para ser manicurista en este país, acá en Estados Unidos, tienes que ir a la academia y presentar tus exámenes en la academia. Los exámenes son escritos y también son prácticos. Y ahí cada semana nos hacían un examen allí las maestras del libro. El libro abarca muchas cosas, tanto lo de desinfección como lo de estética, pero sobre todo en lo de las enfermedades de las uñas, cómo se ven, por qué son, qué estreptococos o qué estafilococos los causa, qué clientes debes de atender y cuáles ya no, cuáles tienes que referir al dermatólogo, al especialista. Y bueno, muchas cosas que no se aprenden luego ahí en la academia, sino que ya uno sobre la marcha, ¿verdad? Sobre el trabajo, uno va aprendiendo por ejemplo, cómo decirle a una persona no la puedo atender, la tiene que mirar un
un médico y ser muy sutil, ¿verdad? Porque pues a mucha gente no le gusta que uno le diga, pues tienes un hongo, ¿no? No se debe de decir así, te debe de revisar tu médico, no te puedo tocar la uñita porque está enferma, etcétera, ¿no? Bueno, en la academia es muy bonito, es muy interesante. A mí me encantó. Por cierto, esa academia estaba allá en Los Ángeles, en lo que vienen llamando el Pequeño Salvador. El Pequeño Salvador, o sea que ahí hay más gente de ese país de Salvador. Y por cierto, mi maestra era del Salvador, la maestra que me hablaba en español, y mi maestro era, pues ha de haber sido un vietnamita, ¿no? Pero ya ven que nosotros a todos les decimos chinitos. Y pues yo la pasé muy bien mis exámenes, estuve muy contenta, me gustó cómo me enseñaban. Y pues yo me acuerdo que las primeras, son 400 horas, las primeras 100 horas uno lo hace las prácticas en deditos de plástico, y ya luego cuando uno tiene un poquito de práctica puedes practicar con alguna de tus compañeras, ¿no? Y yo me ponía de acuerdo con mis compañeras y yo les decía, bueno, ahora tú me haces a mí y yo te hago a ti. Y así practicábamos unas con las otras. Pero ya después de que se cumplen las primeras 100 horas, entonces ya nos ponen a que practiquemos con la gente, con el público. Y pues a las academias llegan personas pues de escasos de recursos, tal vez no tan grandes, porque no cobran, en las academias no se cobra lo mismo que se cobra en un salón de belleza, ¿no? Pero pues también vas a que sabes que están practicando contigo, que no es una persona con mucha experiencia, ¿no? Que está practicando contigo. Claro, ahí va a estar el maestro de alguna manera presente para ayudarnos a que no cometamos algún error, a que no vayamos a hacer una tontería. Y pues y además hay varios tipos de uñas en las que nos ponen a practicar. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía que hacer 100 full sets, de los cuales 80 iban a ser formas y unos cuantos más iban a ser con tip. También nos tocaba determinados manicures y de cantidad, ¿verdad? Y de pedicures. Y en todos la maestra se fijaba, ¿no? Que nosotros desinfectáramos, que cambiáramos las toallas, que pues prácticamente hacerlo como si se lo estuviéramos haciendo en un salón, ¿verdad? Y pues yo bien feliz, ¿no? Porque pues a mí me encantaba eso. Y les digo, sí estaba malita de mi columna, pero yo todavía aguantaba bastante. Todavía estaba yo más sana. Es bonito recordar eso. Y pues se hacían nuevas amistades. Y a mí me acuerdo que allí, para manicuristas, así que nada más estábamos tomando la carrera de pura manicurista. Porque pues también se hace uno amigas de las que están estudiando peinados y de las que están estudiando cuidado de la piel y todo eso, ¿no? Y pues éramos 3 o 4 que hablábamos español. Todas las demás eran asiáticas que estaban allí para sacar la licencia, o eran, había 2 muchachas, una que fue mi amiguita mucho tiempo, ella era de Líbano, se llamaba Ramsa, y otra muchacha de Marruecos, ellas hablaban y escribían árabe, y pues tenían que estudiar en el libro en inglés porque no, pues el libro no existía en árabe, ¿no? Y con ellas tenía yo una bonita amistad también. Ellas, cuando llevaban su comida de su país y yo les llevaba de mi país, y aprendíamos a cocinar yo cosas del país de ellas, y así convivíamos. Es lo bonito de este país, que uno conoce gente de tantos lugares, y yo pues de todos ellos aprendo algo, ya sea algún guisado,
o me comparten su música. Bueno, ahora ya es más fácil porque está el internet, está el YouTube, el Facebook, las redes sociales. Pero en ese tiempo, en el 86, eso no existía. Y pues entonces yo convivía con la gente que estaba cerca de mí, ¿no? En este caso, en la academia. Y pues ahí estuve 3 meses hasta que ya terminé mis horas, mis exámenes y me dieron mi diploma. En aquel tiempo, en esa escuela, cuando iban personas que no tenían documentos, sí las dejaban hacer la carrera, y les daban su diploma, pero obviamente ya no podían ir a sacar la licencia. Pero esas personas con su diploma gringo de manicurista o de esteticista o de peinadora, etcétera, se regresaban a su país y les iba muy bien porque decían así como, miren, yo estudié en Los Ángeles, ¿no? Yo tengo mi diploma de allá, de una escuela prestigiosa de allá, de Los Ángeles Beauty College. Y a mí se me hacía bonito. Y ahora, ¿qué creen? Ahora ya no. Ahora, si uno no tiene residencia legal o es uno ciudadano, ya no lo dejan a uno hacer la carrera. Y a mí se me hace injusto, ¿no? Porque yo digo que cualquier persona es libre de estudiar lo que quiera. Obviamente no va a poder sacar la licencia, pero va a dejar aquí sus pagos, ¿no? Su dinero, y luego pues se puede regresar a su país con su diploma. Eso es lo que yo pienso. Aún no sé por qué no lo están haciendo así como antes. No sé en qué momento cambió, ¿verdad? Porque pues yo me gradué en el mes de marzo. El 7 de marzo por ahí me gradué de la escuela, y para el 30 de abril yo ya tenía mi cita para ir a presentar mi examen. Creo que fue por allá en Los Ángeles, en una calle que se llama la Wilshire. Y es todo un negocio, porque uno tiene que comprar el kit especial para pagarlo o alquilarlo, el kit especial para pagar el examen. Ahora no sé cómo esté la cosa. Ahora creo que ya en la academia te lo dan. O hay academias que lo dan. Que por cierto, aquí había una academia muy buena. Bueno, yo conocí una amiguita, que salió muy bien preparada de esa escuela, pero ahora las están desapareciendo. Dicen que quebraron. Pues a mí se me hace increíble porque eran unas escuelas bien caras, se llamaban las Marinelo. Y bueno, ahora voy a usar el cristal. Vamos a encapsular. Y el caso es que esto es acetona para limpiar mi brochita. El caso es que me fui a presentar mi examen. Yo estudié mucho esas semanitas que tuve de que salí de la escuela a presentar mi examen. Estudié mucho que no se me olvidara nada. Son 100 preguntas. ¿Y qué creen? Que el examen para una manicurista acá en Estados Unidos no existe en español. Para una cosmetóloga sí. A una cosmetóloga creo que todavía sí se lo pueden hacer en español, el práctico y el escrito. Pero en ese tiempo para una manicurista, y aún así no hay en español. Los idiomas que hay para presentar el examen de manicurista son vietnamés, chinese, chino, coreano y japonés. Y en inglés. No hay en español. Obviamente yo tenía que tomar mi examen pues en inglés, ¿verdad? Porque yo chino, japonés, coreano y vietnamita pues no. No, ya no hablo eso. Y bueno, yo pedí que me dejaran llevar un intérprete, nada más para no ponerme nerviosa, porque lo que pasa es que si repruebas el examen, ya sea que repruebes el escrito o el práctico, a veces te tardan 1 año en volver a llamar
para presentar el examen otra vez. Y todo ese tiempo lo pierdes, no puedes trabajar porque no tienes licencia. Ahora, hay personas que sí dan trabajo a gente que no tiene licencia, pero se la están jugando a que un día lleguen los inspectores y si ven que tú contrataste a una persona que no tiene licencia, las multas son bien caras. Hasta donde yo me quedé, cuando yo tenía salón hace más de 10 años, eran de $500 a $600 la multa por contratar personas que no tienen licencia. Así que yo no quería... y además a la persona que está trabajando sin licencia, pues la primera vez nada más la regañan, le dicen que no puede estar trabajando ahí y la mandan a la escuela. Pero si vuelven a agarrar a la misma persona sin licencia trabajando, entonces creo que ya es un costo, creo que le clausuran el negocio al dueño. Pues se mete uno en líos, ¿verdad? Aquí a los estadounidenses no les gusta que uno sea tramposo o quiera tomarles el pelo o hagan las cosas ilegalmente. Además que si la persona no hace las cosas como deben de ser y luego no tiene licencia, puede llegar a sufrir una demanda, ¿no? Hay gente bien delicada que por todo, aquí puedes demandar. Hasta porque voló la mosca y no te cayó bien la mosca, puedes demandar a la mosca. Así es en este país. Y bueno, el caso es que yo pues no quería reprobar el examen y me fui a hacer el examen. Además tenía que presentar una modelo que tenía que tener sus uñas perfectas de sus pies y de sus manos. O sea, la persona no podía tener hongos, padrastros, discoloraciones, uñas feas. Entonces imagínense, tenía que encontrar una modelo así. Ahorita ya no sé cómo, porque el otro día le estaba preguntando a una muchacha, oye, ¿qué onda con tu examen? Ella se graduó hace 2 años. ¿Cuánto están cobrando ahorita las modelos de pelo? Porque tenías que llevar una modelo en aquel tiempo, las que hacían pelo, y tenía que ser a alguien que le pagaba $100 en ese tiempo y se dejaba cortar su cabello hasta el hombro, porque tenían que ver cómo cortaba. No, dice que ahora ya no, que ahora ya llevas un maniquí, que te dan el maniquí o te lo venden, y que en el maniquí haces todo. Y yo, ay, qué padre, porque en mis tiempos, no, en mis tiempos tenías que llevar a la modelo, ¿no? Y la modelo además te cobraba como $100. Yo llevé a una vecina que tenía sus uñas muy bonitas y no me cobró, me hizo el favor, pero mucha gente no tiene que llevar modelo o contratar una modelo allí, son caras. Les digo, ahora ya no sé cómo es, ¿verdad? Les estoy hablando del año 96, 97 del siglo pasado. Que es que desde entonces soy una manicurista con sus peripecias. Y bueno, ahí tienen que presenté el examen y como yo llevé un traductor, me pusieron una grabadora para que no hiciera trampa, o sea, para que el traductor no me fuera a dar las respuestas. Me tenían vigilada. Muy estrictos. Y no, pues obviamente el traductor, que fue mi esposo, que él es intérprete traductor en una de tantas cosas que estudió, ¿verdad? Pues me ayudó. Nada más me leía, me traducía del inglés al español. Aunque yo ya entendía muchísimo, ¿verdad? Y bueno, yo sentí como que las 100 preguntas las contesté muy bien. Además, cuando uno estudia una rama, es más difícil pasar el examen, porque todas las preguntas son acerca de la rama que tú estás estudiando. Entonces a mí me preguntaron, de todo. Sí, a ellas ya les hacen, es más fácil para ellas porque les preguntan poquito de cada cosa. En cambio a uno cuando va a esteticista, a una sola rama, se tiene que saber todo, pues son 100 preguntas de lo que aprendiste, ¿no?
Pues yo estudié mucho, en todas esas semanas no vi la tele ni hice nada más que estudiar para mi examen. Como ahora que hice lo de mi ciudadanía, que también no hice nada más que estudiar y estudiar y estudiar porque yo no me quiero arriesgar a reprobar, ¿no? Y pues sí, y luego pues ya el examen práctico, pues tampoco hay que cometer errores, que si se te cae algo al piso lo tienes que levantar y ponerlo en las cosas sucias y agarrar uno o desinfectado. Y si de repente tu clienta sangra, ya te reprobaron, o cualquier error que cometas te pueden reprobar. Ay, yo pasé mi examen, felizmente pasé mi examen ese mismo día. Ay, pero yo me fijé de una cosa que a mí se me hace bien injusto. Iban muchos asiáticos a presentar el examen ese día. Se agarraban a 100 personas para presentar el examen por día. De esas 100 personas, 98 eran asiáticos y nada más una chica colombiana y yo, de ojos redondos, fuimos a hacer el examen. En ese tiempo era muy raro ver a una manicurista hispana en este país. Era una cosa que solamente los chinitos ahora ya tiene como unos 6, 10 años que ya hay manicuristas hispanas, muy pocas, y la mayoría no tienen papeles y están trabajando en sus casas, no están trabajando en un salón, la mayoría. Ahorita les explico cómo está ese asunto, si ustedes me quieren seguir escuchando. Bueno, yo lo que me fijé es que había como los chinitos, entre ellos se parecen, porque para presentar el examen tienes que presentar tus documentos de identificación, tu licencia, tu pasaporte. Y pues yo tuve que llevar todos mis documentos, ¿verdad? Por eso una persona que no tiene papeles o que no tenía papeles no puede ir porque no tiene cómo identificarse. Pues para no hacerles el cuento largo, mis divinas, mis divinos, los chinitos, como se parecen mucho entre sí, unos se hacían pasar por otros porque se parecen mucho en las fotografías de identificación. Y a veces era el mismo chinito que se metía a presentar el examen y le cobraba a sus compatriotas o a los demás por ir a hacer el examen por ellos. ¿Me explico? O sea, hacían trampa. Yo sí me di cuenta, pero también como allí las autoridades que estaban haciendo el examen, la mayoría eran asiáticos también o gringos. Yo no sé si no se daban cuenta, si yo me di cuenta y nada más fui un ratito, que se metió 2 veces la misma persona al hacer el examen por otra. Era un hombre, se peinan igual, nada más se cambió la ropa y presentaban el examen unos por otros, y así era como sacaban la licencia. Fíjense nada más qué tramposos, son canijos los hijos de Buda.